Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre es un gusto volver a verles, volver a compartir con ustedes la clase de comunicación oral y escrita. Espero que hayan tenido ayer un excelente día y para mí es muy grato volvernos a encontrar. Eh, Como ustedes se habrán percatado de manera consecutiva, conforme a lo determinado en el sílabo y a la guía metodológica de la asignatura, seguiremos desarrollando los temas conjuntamente con ustedes. Por lo que el día de hoy vamos a avanzar un poco más sobre lo que nos corresponde dentro de la semana número 2. Bueno, ustedes ya conocen que su participación es valiosa y que ustedes son uno de los elementos fundamentales y esenciales para que la clase se desarrolle de una mejor manera. ¿Ok? Como ustedes tienen en pantalla y como consta en la lámina correspondiente, tenemos artes del lenguaje, ¿sí? Es decir, que aquí contamos con ciertas acciones que establecen al lenguaje como un arte, ¿sí? Que forman parte del lenguaje y lo convierten en un arte, lo cual vamos a ir revisando de manera detenida con la finalidad de seguir desarrollando cada uno de los puntos correspondientes. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? A ver, Sanji. Artes del lenguaje. El arte es uno de los medios de comunicación. Evidentemente realiza una conexión entre el emisor y el receptor. El hecho de que el hecho de que en determinados casos ambos puedan coincidir en una misma persona no cambia nada. Del mismo modo que un hombre se habla solo une en sí el locutor y el auditor, nos autoriza esto a definir el arte como un lenguaje organizado de un modo particular. Los aspectos que integran el idioma toman el nombre de artes del lenguaje y son artes receptivas, escuchar, leer, artes expresivas, hablar, escribir. Ya. Miss Angie, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Te me saltaste algunas comas y verás que aquí tenemos una pregunta dentro del texto que acabaste de leer. Y ya saben ustedes que cuando realizamos una pregunta tiene una entonación incluso particular que nos permite a nosotros establecer que estamos tratando de una pregunta, ¿sí? De ahí muy bien. Muchas gracias, Angie. Miren, ¿ustedes considerarían que el lenguaje es un arte o que el efectual desarrollo del lenguaje es un arte? ¿Qué Sí, opinan? porque ya a base de eso podemos comunicarnos y tener bastante información. Ah, Comunicación. gracias. ¿Alguien más? A ver, ¿qué consideran? ¿Consideran ustedes que ya cuando nosotros a través del lenguaje, del desarrollo del lenguaje, lo que producimos son artes tal vez? Pues yo creo que sí, porque tanto es un arte porque aprendemos a hablar y a poder escribir bien las palabras y pronunciarlas bien. A ver, Janita. El lenguaje sí es un arte, ¿por qué? Porque si vemos las habilidades básicas de escuchar, leer, hablar y escribir, conlleva un proceso de aprendizaje, porque hay que saber escuchar para no distorsionar los mensajes, aprender a leer correctamente, respetando todos los signos lingüísticos. El hablar incluso depende del contexto, como lo vimos ayer, y escribir sobre todo se le relacionaría más con por ejemplo, con la producción, sea literaria, académica, científica, entonces todo esto engloba un proceso de enseñanza-aprendizaje muy complejo. Ya, perfecto, gracias por esos comentarios. Gracias, Janita. Ahí sí profundizaste de manera adecuada lo que podríamos determinar que son factores que llegarían a impulsar y a justificar al lenguaje como un arte dentro de su desarrollo, ¿sí? Porque el mismo hecho de que nosotros nos comuniquemos
por la misma complejidad con la que podemos hacerlo, y bueno, complejidad en la estructura y simplicidad, en cambio, al ponerlo en práctica, resulta bastante interesante. Y obviamente para que nosotros desarrollemos estas habilidades, debemos realizar ciertas actividades que dentro de su contexto vienen a formar parte del arte. Como ya habías manifestado, ¿no? Para saber escuchar, leer, o sea, debemos tener conocimientos, incluso hasta gramaticales, para saber leer de forma correcta, ¿sí? De sintaxis, de estructura de oraciones, para escuchar de igual manera, para hablar mucho más, porque ustedes conocen que cuando nosotros nos comunicamos de forma oral, debemos saberlo hacer de una manera adecuada, ¿sí? Sin caer en vulgarismos o cometer errores en articulación de palabras o estructuración de oraciones. De igual manera, para escribir necesitamos conocer ortografía, gramática, sintaxis, que esto ya impulsa en sí a que el lenguaje se convierta en un arte. Sí, perfecto, perfecto. Miren, aquí ahora vamos a hacer un análisis, ¿no? ¿Por qué serán artes receptivas de escuchar y leer? A ver, ahí les quiero ver. ¿Por qué serán receptivas de escuchar y leer? A ver, Darwin. Porque, o sea, a base de eso tenemos el aprendizaje. Ya. A ver, Dianita. Escuchar y leer son artes receptivas porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos receptando la clase que usted nos está dando. Y cuando leemos pasa lo mismo, solo que nosotros leemos. Y son Exactamente. expresivas porque nosotros transmitimos el mensaje, ya sea de forma oral o escrita. Gracias, Dianita. Exactamente por eso mismo, ¿no es cierto? La misma palabra ya las determina como receptivas, que estamos recibiendo, que estamos asimilando, ¿no es cierto? Por eso nosotros al escuchar, ¿qué estamos haciendo? Recibiendo información. Cuando leemos, ¿qué estamos haciendo? Recibiendo información, ¿verdad? Y de igual manera las artes expresivas son hablar y escribir. ¿Por qué? Porque nosotros al hablar estamos exteriorizando y transmitiendo nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, ¿sí? Por ende, nosotros al hablar y al escribir estamos exteriorizando nuestras ideas, por ello son expresivas, ¿sí? Porque nos estamos expresando. Perfecto. Entonces ya con eso ustedes van a tener una mayor claridad sobre el tema. Vámonos aquí con la lingüística y signo lingüístico. ¿Quién me quiere ayudar leyendo? A ver, Jennifer, por favor. Lingüística y signos lingüísticos. La lingüística es la ciencia que estudia los elementos constitutivos de la lengua. La lingüística tiene tres partes. Estilística, que estudia el estilo de la expresión lingüística en general. Semántica, que estudia el significado de los signos lingüísticos. Gramática, es el arte y la ciencia que estudia las leyes y las reglas que rigen en el idioma. Ya, perfecto, Jennifer. Muy gentil de tu parte. Muchas gracias por tu colaboración. Sí, miren, entonces nosotros ya tenemos una claridad sobre lo que es la lingüística, ¿sí? La lingüística en sí es la ciencia que estudia los elementos constitutivos de la lengua, ¿sí? Que es la ciencia que estudia el lenguaje, ¿sí? Eso viene a ser la lingüística. Dentro de la lingüística, nosotros podemos observar que tenemos
tres partes que forman el contexto de esta lingüística, ¿sí? El contenido de esta lingüística. La estilística, que estudia el estilo de la expresión lingüística, ¿sí? ¿Qué es el estilo? A ver, Jennifer, por favor. La forma en la cual nosotros nos podemos expresar. Ya. ¿Alguien más? A ver, Jessica, por favor. Buenas tardes, Licen. ¿Sería la forma en que nos expresamos? Ya. Verán, el estilo, en palabras prácticas, vienen a ser ciertas peculiaridades, características, rasgos que crean una individualidad sobre cierta cosa en particular, ¿no es cierto? En este sentido, vendría a ser en la forma de expresarnos, ¿sí? Eso viene a ser el estilo. Entonces, ya con eso ustedes saben que dentro de la estilística son estos rasgos o peculiaridades que la diferencian de los demás. La semántica. ¿Qué es la semántica? A ver, dice, estudia el significado de los signos lingüísticos. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por la semántica? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es la semántica? O sea, que estudia las expresiones lingüísticas. Ya, correcto, sí, ¿no es cierto? La semántica estudia estas expresiones lingüísticas y es la que nos permite a nosotros conocer estos significados de una forma más particular, más individualizada, para nosotros tener un desarrollo adecuado en el momento de comunicarnos a través del lenguaje, ¿sí? Y la gramática, que esto sí es algo que ya saben que al menos para mí es importantísimo, ¿sí? La gramática es el arte y la ciencia que estudia las leyes y reglas del idioma, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí a nosotros nos permite conocer las reglas, las normas gramaticales, ¿sí? Para nosotros tener una gramática impecable y que con ello podamos desarrollar el lenguaje en un nivel adecuado y sobre todo y en ese sentido necesario, porque ustedes, como ya les habíamos visto, dentro de los niveles del lenguaje, ya tenemos un nivel técnico que ustedes van a tener que empezar a desarrollarlo y a ponerlo en práctica de manera cotidiana, ¿sí? Entonces resulta necesario que nosotros conozcamos esta gramática a profundidad, ¿sí? Como ya le habíamos hablado, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y es la facultad del ser humano para crear sistemas de símbolos complejos. ¿Cuáles eran los sistemas de símbolos complejos? A ver. Y ayer creo que les pregunté lo mismo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Las grafías. Ya, no es cierto. Gracias, Dianita. Perfecto. Y sus fenómenos, que son las lenguas, que aquí ya vamos a ver también, bueno, ya vamos más adelantito vamos a profundizar más en esto, porque nosotros vamos a ver que dentro de las lenguas tiene ciertos factores relevantísimos que resultan esenciales para su expansión, para su conocimiento y para su desarrollo, ¿sí? Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta aquí desde su origen, evolución, escritura, ubicación geográfica. ¿Sí? ¿Está correcto? ¿Está entendido? Sí, licenciado. Perfecto. Vamos acá con el signo lingüístico. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Anelis. Signo lingüístico
El concepto básico de signo lingüístico lo establece Ferdinand de Saussure cuando define al signo de acuerdo a su composición, es decir, que es la unión de dos aspectos que son significante y significado. El significante es la parte física del signo, corresponde a la imagen acústica o a la secuencia de sonidos o grafía, mientras que el significado es la parte conceptual, la imagen mental que representa el signo. Significado. Los signos que componen una palabra en árbol sería árbol. Significa definición del diccionario. Signo en general es algo que actúa como un estímulo que nos hace pensar siempre en algo. Llamamos signo a todo gesto, señal o palabra que utilizamos para comunicar algo, una idea, un sentimiento, una orden, entre otros. En todo signo podemos encontrar dos elementos o planos, a saber, el plano de la expresión o significante, lo que decimos o escribimos valiéndonos de signos lingüísticos, ejemplo, casa. Plano del contenido o significado. Está constituido por el significado de lo que decimos o escribimos valiéndonos de signos lingüísticos. Perfecto. Gracias, Daniel. Como ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? ¿Qué eran los signos lingüísticos? Estos signos lingüísticos son también considerados los signos o símbolos, las letras, las que forman parte de nuestro abecedario y que a través de las mismas nosotros podemos estructurar y formar palabras, podemos formar oraciones, podemos formar párrafos, podemos formar páginas, capítulos y libros completos, ¿verdad? Entonces ya tenemos nosotros aquí que es la unión de dos aspectos que son significante y significado, ¿sí? Como ustedes ya saben, en la parte física viene lo correspondiente a estos signos o estos símbolos que el hombre ha desarrollado con la finalidad de tener una comunicación más profunda y adecuada, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene a ser en la parte física la conformación de las palabras, ¿no? Y también dentro de esta nosotros tenemos, corresponde a la imagen acústica, secuencia, sonido, geografía, mientras que el significado que forma parte también de estas definiciones, de estas estructuras en sí también, ¿no? Porque cuando nosotros estructuramos una palabra a través de estos signos lingüísticos, de estos símbolos, ya tiene también una acústica, ¿sí? Que es como cuando nosotros ponemos en práctica la lectura leyendo un texto, ¿sí? Cada letra tiene una entonación y yo qué sé, cada sílaba, cada palabra tiene una secuencia de sonidos o grafía, ¿verdad? Y además de esto, nosotros contamos con los significados de estas palabras. Así que está claro, creo, ¿no es cierto? Porque tal como nos representa la lámina, significante son los signos que componen una palabra, ¿sí? En este caso, como está en la lámina y como ustedes pueden observar, aquí tenemos la palabra árbol, ¿no? Que está conformada por la letra A, por la letra R, por la letra B, por la letra O, por la letra L, ¿sí? Que viene a ser el significante, ¿sí? Pero de aquí ya nosotros tenemos que ver el otro elemento fundamental de los signos lingüísticos, que es el significado, que prácticamente viene a ser la conceptualización de la palabra constante en el diccionario que ha sido socialmente aceptado a nivel mundial, ¿sí? Si yo les digo, ¿qué les digo? A ver. Si yo les digo celular, ¿qué se les viene a la mente? Un aparato electrónico y tecnológico.
Perfecto, ¿no es cierto? Si se dan cuenta cómo de manera inmediata nuestro cerebro vincula ya la simple palabra a la imagen y a la definición de lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Si yo les digo avión, ¿qué se les viene a la mente? Transporte aéreo. Ya, puede ser, ¿sí? Tecnología. Pero claro, pero aquí prácticamente nos iríamos un poco más a la definición, ¿no? ¿Yo qué le pondría como definición a avión? Eso- Medio de transporte aéreo. Exacto, sí, perfecto, Dianita. Muchas gracias. Sí, un medio de transporte aéreo. Entonces, sí se dan cuenta cómo de manera inmediata nuestro cerebro va vinculando el significante y con el significado es desarrollado incluso mentalmente de forma inmediata en nuestro cerebro y nos permite incluso hasta visualizarlo en forma imaginaria, ¿no? Porque el simple hecho de mencionar a este signo lingüístico, a este conjunto de signos lingüísticos, ya nos trae a la mente la definición que conocemos sobre dicha palabra. Entonces, es excelente, ¿no? Signo en general es algo que actúa como estímulo que nos hace pensar siempre en algo. Es lo que manifestaba, ¿no? Si yo les digo esfero, ¿qué se les viene a la mente? Es una herramienta para escribir. Ya, ¿no es cierto? Es un esfero. ¿Qué se les viene a la mente? De una, ¿no es cierto? Al menos estos Vic que son más populares más populares que Madonna. Entonces, miren, ya de una manera inmediata, si ven cómo nuestro cerebro vincula la palabra con el objeto y con la definición según el diccionario, ¿sí? Entonces, resulta importante, perdón, que nosotros tengamos el pleno conocimiento de esta estructura del signo lingüístico, ¿sí? Como ya pueden ver, tan relevantes el significante como el significado que se complementan entre sí. A modo de refuerzo, aquí nosotros tenemos estos planos o elementos que forman parte, que son el plano de la expresión o significante, que como ya lo vimos, es lo que escribimos, valiéndonos del abecedario en este sentido, desarrollado por el hombre, y el plano del contenido o significado, que está constituido por las definiciones o las conceptualizaciones que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Para que tengan una mejor idea acerca del tema. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Brian. Ya, tipos de signos. Signos visuales. La luz roja del semáforo significa alto. El humo significa fuego. Las señales de tránsito nos indican reglas para conducir. Signos auditivos. El ruido de un portazo significa puerta empujada por alguno o algo. El ruido del tambor significa mensaje entre ciertas tribus. El toque del silbato de un policía significa llamada de atención. Palabras con signos lingüísticos auditivos, porque se oyen, y visuales, si se escriben. Ya. Perfecto. Miren, aquí tenemos ya los tipos de signos, ¿no? Tenemos signos visuales, que son los que observamos a través de nuestra capacidad, la vista, ¿sí? Es como ya hemos puesto ejemplos, ¿no? Si yo veo una luz roja, de inmediato yo voy a detener el vehículo, ¿sí? Aquí también tenemos otro ejemplo bastante claro que dice que si vemos humo significa que hay fuego, ¿sí? O de igual manera, si nosotros llegamos a ver un disco pare, nosotros vamos a tener que detenernos también, ¿no? Y ya vamos a simplemente con la visualización de estos signos, ya vamos nosotros a tener la adecuación, vamos a adecuar nuestra conducta dependiendo de la circunstancia y del mensaje que recibamos a través de la vista, ¿sí? Y tenemos los signos auditivos, que de igual manera ustedes ya conocen, ¿no?
simplemente si ya escuchamos algo, ya nos envía de manera automática también un mensaje o una señal, ¿sí? ¿Qué pasa si un árbitro pita dentro de un partido de fútbol? ¿Qué quiere decir eso? Que empieza el partido o termina. Ujú. Alguna falta. O en la falta. Ajá. Penal, Exactamente. penal para Messi. Si tocan el timbre de su casa, ¿qué quiere decir? Están llamando a cualquiera de la casa. Está Ya buscando que a alguien de está, ahí. ¿no es cierto? Entonces, miren, ya tenemos ejemplos también de signos auditivos en los cuales nosotros podemos percatarnos de un mensaje sin necesidad de que nos lo expliquen o nos lo tengan que decir de manera directa, ¿no? Porque ya nosotros simplemente, ya por medio del sentido auditivo, nosotros vamos a tener la capacidad para conocer a lo que se refiere este signo en particular. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo importante. Esto sí también deben tenerlo súper claro. Esto sí van a tener que tenerlo súper claro, porque van a tener que conocer la diferencia entre lengua y lenguaje. Y dentro del lenguaje vamos a conocer incluso las características o niveles que conforman al mismo, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Lengua, habla, dialecto y jerga. ¿Quién me ayuda leyendo hasta lengua? A ver, Johan. Está apagado el micrófono, Johan. La comunicación se interrelaciona muy de cerca con la lengua o idioma y con el lenguaje, que a su vez el uso de la misma, también por medio del conocimiento de las reglas gramaticales y en unión y nuestra cultura, ya que somos individuos sociales y tenemos acceso al idioma. Todas las vinculaciones que existen en el idioma corresponden al lenguaje y ampliarlo accedemos a la comunicación. Ya, Johan, a practicar un poquito la lectura, por favor. Sí. Es la garganta, licenciado. Estoy con tos. Deme un momentito, por favor. Bueno, entonces ya conocemos, ¿no?, que la lengua o idioma y el lenguaje, cuando son desarrollados de manera conjunta, permiten que nosotros realicemos y desarrollemos la comunicación, ¿sí? Ustedes ya conocen que mediante el conocimiento de las reglas gramaticales y en unión con la información que nosotros ya hemos asimilado y conocido a través de nuestros conocimientos tanto académicos como empíricos, hemos desarrollado ya cierto conocimiento y hemos adoptado cierta manera particular en la que nos comunicamos, ¿sí? Obviamente dependiendo del nivel del lenguaje que nosotros hayamos desarrollado, dependiendo de nuestro entorno y de las circunstancias, ¿sí? Ustedes saben que de manera natural el hombre es un ser social, por ende siempre va a buscar relacionarse con su entorno, con los seres que se desarrollan en su medio ambiente, ¿sí? Y nosotros, cuando ponemos en práctica el lenguaje y la lengua, nosotros accedemos a la comunicación, ¿sí? Entonces, tienen que darse cuenta que tanto el lenguaje como la lengua se interrelacionan y se complementan para poder desarrollar la comunicación, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo lo que es la lengua? A ver, Jennifer, por favor. Lengua. La lengua es el conjunto de elementos, tanto escritos como orales,
intervienen en la comunicación. Este conjunto de signos es propio de un conglomerado, puesto que se rige a cierto grupo de individuos pertenecientes a una región o una comunidad lingüística. Entre los ejemplos de lengua podemos citar español, francés, inglés, italiano, entre otros. Son diversos los idiomas que se hablan en distintos lugares del mundo por determinadas comunidades, de acuerdo a sus influencias previas a causa de desplazamientos durante las diferentes ramas de influencia y colonización. La lengua es un código social y una facultad universal, compartida por todas las personas y no se la puede cambiar. Perfecto, muchas gracias, Jennifer. Perfecto. Creo que está claro, pero vamos a ahondar mucho más en lo que refiere a la lengua, ¿no? Son este conjunto de elementos, tanto escritos como orales, que intervienen en la comunicación. ¿Por qué serán pertenecientes y propios de un conglomerado en particular? A ver, ¿por qué consideran ustedes que pertenece a un conglomerado en particular? ¿Qué entienden por conglomerado en primer lugar? Para ver, para ir avanzando en partes. Es un grupo de personas, ¿no es cierto? Es un grupo de personas, es un grupo social que habitan en un mismo territorio, por llamarlo así, ¿sí? Entonces, como aquí, para ponerles un ejemplo más claro, los españoles hablan español, los italianos hablan italiano, los alemanes hablan alemán, ¿verdad? Los chinos hablan en chino, ¿sí o no? Correcto. Sí, ¿no es cierto? Entonces, por ello mismo es propio de un conglomerado, de un grupo de personas en particular, ¿sí? Porque como pueden darse cuenta, dependiendo de la circunscripción territorial en la que habitan, ellos se comunican con una lengua en especial, ¿sí? Ustedes ya conocen y ahora voy a preguntar, ¿cómo es que se ha expandido este tipo de lenguas a nivel mundial? Vamos a ver si han estado pendientes de analizarlo a fondo. A ver. Puede ser licenciado por la colonización. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué hablamos español en Ecuador? Porque nos conquistaron los españoles. Exactamente, ¿no es cierto? Imagínense, en el supuesto que nos hubiesen colonizado a nosotros los ingleses, habláramos inglés. Si nos hubiesen colonizado los franceses, habláramos francés, ¿sí? Incluso aquí nosotros en Sudamérica contamos con un país que se llama Guyana Francesa, ¿sí? Entonces, des en cuenta. Dependiendo del pueblo que llegó a colonizar cierto territorio en algún momento de su existencia, esto provocó que estas lenguas se expandan a nivel global. Como ya tenemos nosotros conocimiento, bueno, la gran mayoría aquí en Sudamérica hablamos español, ¿no? Pero en cambio ya en el norte, como en Estados Unidos, hablan inglés, como les manifestaba en Guyana Francesa. ¿Qué hablarán? Chino. ¿No es cierto? Entonces sí se van dando cuenta ustedes mismos de que la colonización, dependiendo del pueblo que llegó a esos territorios, ha impulsado que esta lengua se desarrolle, que se expanda por los mismos. Incluso como nosotros, al ser ecuatorianos, de considerar al español como nuestro, a pesar de que no es nuestra lengua madre, pero sí es la que se desarrolló desde la época de la colonia, porque es la que se mantuvo como oficial prácticamente, ¿no? Entonces, para que vayan dándose cuenta, esto es la lengua, esta es la lengua, ¿sí? Pero aquí nosotros también tenemos en cuenta que estas lenguas son las que nos permiten a nosotros interactuar,
¿sí? Nos permiten interactuar a nivel mundial, a nivel global, dependiendo de las lenguas. ¿Cuál consideran ustedes que es la lengua que más se habla en el mundo? ¿Que hay una ¿El lengua? castellano? No. El Hay una inglés. Exactamente. Ustedes verán, si conocen inglés, se pueden ir hasta China, que ustedes al fin y al cabo van a encontrar personas con las cuales se van a poder comunicar. Porque el inglés se convirtió, de hecho, en el idioma más grande y conocido a nivel mundial, es el que más expandido y es el que se desarrolla, de hecho, en todo el mundo, ¿sí? Inglés creo que el inglés lo estudian, pero en todos los puntos del mundo. Y eso también permite que el idioma se haya convertido en un idioma global, ¿sí? Y eso también les da la apertura a ustedes que puedan comunicarse con demás personas en otras partes del mundo, a pesar de conocer inglés y tal vez no el idioma oficial de ese país, ¿no? Pero con el simple hecho de conocer inglés, ustedes créanme que no va a tener inconveniente. Perfecto. Vamos con el lenguaje. ¿Quién me ayuda leyendo el lenguaje? A ver, por favor, Jessica. El lenguaje se subdivide en diferentes niveles que lo abordemos desde su expresión máxima, que es el habla, hasta su mínima escala, que es el idiolecto. Ya, Jessica, me cambiaste las palabras. Eso también, por favor, a practicar. No se pongan nerviosos. Lo que pasa es que estoy trabajando, Liz. Bueno, no hay problema, Jessica. Gracias, pero ya está. Ya. Entonces, miren, nosotros aquí ya conocemos, en cambio, que ya vamos a conocer incluso cómo se subdivide. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es como un complemento para que se desarrolle la lengua. Y ya van a ver por qué. Ya vamos a ver ciertas características que forman parte del lenguaje, pero que se desarrollan cuando nosotros ponemos en práctica la lengua. ¿Sí? Ya van a ver. ¿Quién me ayuda leyendo el habla? A ver, Galo. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de cada comunidad lingüística. Se pueden ver sus divisiones dependiendo de dónde. Por ejemplo, el habla del español de España es diferente al de Ecuador, pues se distinguen varios formatos en las expresiones a usarse y en la carga semántica de las palabras. Perfecto, Galito, muchas gracias. Vean, vamos a ver algo importante ahorita, que es el habla, que forma parte del lenguaje. Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Entonces, miren, nosotros cuando desarrollamos una lengua, al hablar, nosotros dependiendo de, incluso también de la ubicación geográfica, porque ya lo habíamos a profundizar en eso, ustedes se percatarán que hay ciertos formatos o estilos, características o peculiaridades que forman parte del habla, ¿sí? ¿A qué se refiere el habla? Justamente aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El español de España es diferente al español que hablamos aquí en Ecuador, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos desarrollado nuestro formato propio, ¿sí? Es nuestro estilo propio de hablar español. Les pongo un ejemplo. Aquí mismo, en una misma circunscripción territorial como lo es el Ecuador. Las personas de la costa y las personas de la sierra hablan igual. No, hablan diferente. Tiene su acento. Solo por el acento. En el acento cambia. Perfecto, ¿no es cierto? Ven, Con la la Sanji. jerga. La Sanji habla distinto. Ahí está, ya le escucho nomás ya. Ya. Entonces vayan dándose cuenta. Pero verán, aquí también viene algo mucho más particular, porque incluso no hablamos simplemente de regionalismo, ¿sí? Porque miren, en Cuenca también es parte de la sierra y en Cuenca tienen un formato muy diferente al resto de la sierra,
¿no es cierto? Habla cantadito. Exactamente. Entonces, imagínense que incluso entre ciudades de una misma región, por llamarlo así, tienen diferencias, ¿no? Tienen diferencias, tienen peculiaridades que las convierten en únicas, ¿sí? Como les digo, tenemos nosotros a los cuencanos, yo tengo unos grandes amigos en Cuenca que ya escucharles nomás hablar a una cuadra, ya sabes de dónde vienen ya. Entonces, son esos rasgos, estas peculiaridades que nos permiten a nosotros diferenciar, ¿no? Que tienen un formato especial y particular al momento que empleamos la lengua, ¿sí? Entonces ya creo que ahí ya van entendiendo lo que es la lengua de forma más puntual, ¿verdad? Vámonos con la norma. A ver, Andrés. Ya. La norma es el reglamento o la convención social que se establece dentro de cada región lingüística sobre el uso de la lengua. Hace referencia a la elección de un determinado código por parte del conglomerado, ya sea por tradición o porque es lo socialmente aceptado y pactado. Perfecto. La norma. Justo aquí les acabé de poner un ejemplo clarísimo, ¿no? ¿Qué vendrá a ser lo socialmente aceptado en Cuenca? A ver. Hablar cantadito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ha convertido en una de las marcas prácticamente de los cuencanos. Esa es una norma que es socialmente aceptada por las personas de Cuenca, ¿sí? Es de igual manera, o sea, la norma en la costa es hablar como nos habla Sanji, ¿no? ¿Sí? En la sierra, hablar como hablo yo, tal vez, ¿sí? Entonces, esas son las normas que nosotros ya vamos a adoptar, dependiendo del conglomerado en el cual nosotros nos desarrollemos, ¿sí? Porque imagínense, yo capaz que a la Sanji le mando a vivir en Cuenca y de aquí la Sanji en unos 5 años ya me viene hablando medio cantado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Es porque ella se adaptó a la norma socialmente aceptada por este grupo de personas que habitan dentro de la provincia de La Suay, ¿sí? Entonces, ¿sí se van dando cuenta? Esa es la norma. Perfecto. ¿Sí está entendido eso, no? Sí. Perfecto. Vamos. ¿Quién me ayuda leyendo el uso? Dianita, por favor. Natalie, de aquí me ayudas tú el idiolecto, ¿ya? Porque sí veo que me estás levantando la mano desde hace rato, pero te gano. Ya. A ver, Dianita, por favor. El uso es la práctica del lenguaje. Dentro de la comunicación, cada individuo tiene diferentes maneras de emplear el código, lengua, para expresar un mensaje por medio del habla y de acuerdo a las normas establecidas. Pero la vinculación de los fragmentos utilizados es de libre elección para cada persona. El uso de la lengua dependerá de la intención comunicativa que tengamos, de acuerdo al nivel de lenguaje que necesitemos, al contexto en donde lo vayamos a emplear y responderá a una función del lenguaje. Gracias, Dianita. ¿Qué resulta realmente importante y relevante para ustedes dentro de esta definición del uso? Porque eso tiene una cuestioncita que resulta elemental para todo esto del uso. El contexto donde nos encontramos. De tal como nos expresemos. No, ya vimos eso ya. El contexto donde nos encontramos, ¿no? Bueno, tanto el contexto donde nos encontramos, no. Los niveles del lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que a través de los niveles del lenguaje nosotros vamos a utilizar cierta forma de comunicarnos, ¿sí? Si estamos en la universidad, vamos a usar un nivel técnico. Si estamos, yo que sé, de manera general, vamos a utilizar el lenguaje superior, el nivel superior, perdón. Si estamos ya con personas de nuestra confianza, vamos a utilizar el nivel familiar. Y obviamente, dependiendo, porque yo incluso, eso sí, yo no sé, me imagino que ustedes también han de haber conocido, ¿no? Yo conozco personas grandes, amigos,
que tienen hasta PhDs, pero el momento que se reúnen o nos reunimos entre personas de confianza, utilizan otro tipo de nivel de lenguaje, ¿no? Entonces, eso sí suele darse también. Entonces, para que se vayan dando cuenta. Y aquí en el uso, nosotros es donde vamos a determinar qué nivel de lenguaje vamos a emplear y vamos a poner en práctica, obviamente dependiendo del público al que va dirigido el mensaje, como de igual manera el contenido, las circunstancias y el ambiente en el cual nos vamos a desarrollar. ¿Sí? A ello nos vamos con el uso. Perfecto. Ahora sí, ¿dónde está Natalie? Por favor, ayúdame el idiolecto. Idiolecto. El idiolecto es algo un poco más íntimo, se produce a pequeñas zonas o regiones. Proviene de las voces griegas idios, que significa propio, y lex, que es un lenguaje. Es un lenguaje propio que se emplea en determinados grupos sociales o culturales. Las llamadas tribus urbanas son un claro ejemplo, comunicándose de una manera que solo quienes pertenecen a ellas pueden comprender, por medio de la jerga. Las expresiones y gestos especiales e inherentes a cada agrupación. También es la manera en la que miembros de las comunidades pequeñas o apartadas se comunican. Ya, Natalie, por favor, a practicar la lectura un poquito, sí. Ustedes sí quiero que terminen este ciclo de nivelación, pero papelito para que vayan a clases, ¿sí? Entonces vamos a practicar un poquito, ¿sí? Hay que practicar un poquito. Perfecto, con el concepto que acaba de leer Natalie, ¿quién me da un ejemplo práctico, cotidiano? Eso les digo, es algo súper cotidiano, de hecho. ¿Quién me da un ejemplo práctico de idiolecto? Ah, quiero ver qué tal, qué tanto han puesto atención y qué tan desarrollada tienen la habilidad de analizar la información receptada. ¿Cuál será un concepto, un ejemplo de idiolecto? Yo tengo uno, pero se me olvida una palabra. Por A ver, ejemplo, cuando una persona es como que, en los estudiantes, cuando una persona en la costa es como que muy apegada al docente, aquí en la sierra le dicen cepillas, pero en la costa, ¿cómo es la palabrita? Se le dice perros. No, hay otra palabra. Rabiosos. No, son costeños, deben saber la palabra. La otra es lambón o chupamedia. A ver, verán. No, pero no es por donde te me estás yendo, Dianita. No es de eso. Verán. Les voy a dar yo mismo el ejemplo. No se le ocurre a nadie un ejemplo de idiolecto. Yo tengo. A ver, Andrés. Como por ejemplo, porque en Cayambeca siempre dicen que más ve, siempre usan el ve después de decir algo. No sería algo así. Ya. Bueno, verás, Andrés, y eso, pero bueno tu punto. ¿Por qué? Porque el que más ve, más o menos va a enmarcarse en la jerga que ya vamos a ver. Pero es bueno tu ejemplo. Gracias, Andrés. ¿Alguien más? Si no, ya Yo les creo digo que yo. cuando estamos con, o sea, cuando vamos de, por ejemplo, yo de aquí de Caluma a Guaranda y reuniéndome con los compañeros, no voy a expresar todo lo que, o sea, todos los sentimientos que uno se tiene, o sea, es un poco más apagado. No. Verán, con este ejemplo me van a captar y se van a dar cuenta ustedes. Ay, yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos tomado un taxi alguna vez, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Sí. Y ustedes sí las han escuchado que van 7-3, 5-10 o cosas por el estilo, que nos pueden estar mandando al diablo que no nos damos ni cuenta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí se dan cuenta que simplemente las personas que son taxistas y pertenecen a este grupo son las que se comprenden. Ellos se comunican por palabras claves. ¿Ya? Entonces sí se van percatando. Eso viene a ser un idiolecto, ¿sí? Cómo se comunican los policías de igual manera. Así. Códigos, con
claves. Dice, Incluso una consulta. podemos llegar, como Pero- nos manifiesta tribus Por- urbanas, incluso podríamos considerar, y yo como también, como les digo, tengo esa experiencia de lo que fui director en la cárcel de La Tacunga, la forma en la que se comunican muchas veces las personas que pertenecen a una pandilla, ¿sí? Ellos ya simplemente con señas se mandan mensajes. Ajá. Entonces, Licenciado, ahí no, esos vienen a ser idiolectos, ¿sí? Ahí creo que está más claro, ¿no es cierto? Ahí sí me comprendieron de mejor manera lo que es un idiolecto. licen, Dime. ahí entraría lo que también son las personas que son sordas y mudas, ¿o no? Podría considerarse, aunque verás, esto más, aunque también podría entrar aquí, ¿sí? Porque sí son ellos también pequeños se Ujú. comunican mediante señales. Claro, bueno, y al fin y al cabo, simplemente los que pertenecen, y sí, verás, es buen ejemplo. ¿Por qué? Porque simplemente las personas que conocen este lenguaje, las personas que tienen esta discapacidad, pueden comprender, ¿sí? Entonces, sí, eso viene a ser el idiolecto. ¿Quién me ayuda leyendo la jerga? A ver, Brian. Jerga. Las jergas, definidas como particularidades del lenguaje, son una cohesión de creatividad en la lengua de una comunidad determinada que las emplea en situaciones precisas, bien sirva para proteger o excluir ciertos elementos lingüísticos. Las jergas como lengua de ocultación son además códigos específicos, subestándares del lenguaje que son también llamadas habladas jergales, jerigonza, hablas de grupo, hablas de germanía, argot o jergón y coba. Perfecto. Gracias, Brian. Miren, aquí viene ya el ejemplo que nos puso. ¿Quién era quien me puso el ejemplo? ¿Dónde está? Andrés. ¿Sí? Que en ciertas partes ya acostumbran a comunicarse de cierta forma. ¿Qué más ve? ¿Sí? De lo que nos ponía el ejemplo Andrés. ¿Sí? Eso viene a ser jergas, ¿no? Son jergas que van adoptándose dentro de la sociedad. ¿Sí? Y que son aplicadas incluso a la comunicación de manera cotidiana. Yo qué sé, aquí como también ustedes conocerán el típico mija, ¿sí? Mija, mijo, ya son también jergas que vienen a formar parte de la creatividad de ciertos conglomerados y que son adoptados y utilizados de forma cotidiana, ¿sí? Creo que está comprendido eso también. Bueno, vamos a llegar a las conclusiones, ¿sí? Resulta indispensable conocer la historia del lenguaje, pero aún más los niveles que forman parte del mismo, ya que con ello podremos alcanzar un conocimiento más profundo que permitirá que logremos mejorar algún tipo de falencia o vacío constante en nuestro desenvolvimiento comunicacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya al conocer la conceptualización incluso de los niveles, ustedes ya llegan a darse cuenta, si son autocríticos y se autoevalúan, van a darse cuenta que tal vez incurren en alguno de estos niveles, ¿no? O que ustedes se encuadran en alguno de estos niveles. Obviamente las personas que se den cuenta que están incurriendo en un nivel vulgar, tal vez, van a meterle más énfasis y más ganas para aprender y no volver a cometer las mismas fallas, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué han sacado de conclusiones con esta clase? A ver. ¿A qué conclusión han llegado ustedes con esta clase? A ver, Sanji, ¿a qué conclusión has llegado con esta clase? De que todo lo que hablamos es muy importante. Así, mire, como nosotros no sabíamos cuál era qué dijo del dialecto, creo que era, de así de las jergas, todo eso de como, digamos, yo no sé cómo se comunican los policías y todo. Al ser una policía también dijera, si me dicen algo, ya sé más o menos lo que ellos me dicen. Eso. Gracias, Sanji. A ver, Dianita,
¿Quién más quiere darme una conclusión de esta clase? A ver, alguien que me quiera dar una conclusión del... Daniel, por favor. Yo creo que es como que para cada forma o tipo de forma de comunicación entre grupos o personas, o sea, existe como que un nombre, como el dialecto y las códigas que nos acabamos de decir. O sea, como, por ejemplo, yo no sabía que a lo que dijo el compañero de eso, del que más ve o oye mejor, o sea, como que existen nombres que pueden como que identificar cuando entonces, para mí es como que necesita Bueno, gracias, Dan. ¿Alguien más que quiere emitir una conclusión referente al material, a la información que hemos revisado? A ver. Jennifer, una conclusión, ya para finalizar. Es muy importante conocer el lenguaje que nosotros tenemos más que todo en nuestro país, porque así nos damos cuenta de la forma de expresarnos, si está bien o está mal las palabras que a veces decimos, para así poder corregirlas y no volverlas a repetir porque sabemos que están mal pronunciadas. Perfecto. Gracias, Jennifer. Muchas gracias. Perfecto, muchachos. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? ¿Todo está bien explicado, bien entendido? ¿Sí? Yo tengo una. Dime, Dianita. Bueno, no estaba dentro de las diapositivas, pero ¿cuál es la diferencia entre el idiolecto y el dialecto? A ver, el idiolecto. Verás, el idiolecto tiene como particularidad, en cambio, que el idiolecto pertenece solamente a un pequeño grupo de personas, ¿sí? Mientras el dialecto es ya algo mucho más general y más amplio, ¿sí? Aquí viene a incurrir la diferencia entre el idiolecto y el dialecto, porque el dialecto ya es desarrollado en amplitud y de manera generalizada, mientras del idiolecto, como pudieron observar, pertenece simplemente a un grupo en particular de personas que se comunican a través de este medio. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, muchachos. Bueno, muchachos, ha sido un verdadero gusto, como siempre, compartir con ustedes. Esta ha sido la clase correspondiente a la semana número 2.